Amigos de BIS Televisión, de Voces Migrantes, Televisión Virtual, de NorTV. Iniciamos abriendo puertas a la educación, con una invitada de lujo, con una experiencia, una trayectoria y conocimientos del tema educativo de nuestro país muy importante, que vamos a compartir con todos ustedes en los próximos minutos. La doctora Gloria Helfer Palacios, socióloga con estudios de educación, de filosofía también en la Católica, y luego en Lovaina, en Francia, con el título de socióloga. Pero su trayectoria y en el tema educativo no empezó ahí y continuó en el Ministerio de Educación. Tuvimos la suerte, por labores periodísticas allá por los 80, conocer su trabajo en INIDE. ¿Qué hace falta ahora? Y eso lo vamos a conversar. Ya la tenemos en línea la doctora Gloria Helfer. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Qué gusto, Néstor. Aquí muy contenta de poder seguir abriendo puertas. Ese es el tema, abriendo puertas en un escenario de pandemia. Gloria, muchas gracias en nombre de nuestros televidentes por la oportunidad. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el diagnóstico de la educación en estos momentos, que afecta sobre todo a los pequeños, y también a los jóvenes? Yo decía, y no sé si comparte el comentario muy breve, Gloria, de que los pequeños de 5 años no están teniendo problemas con la educación a distancia, porque es el escenario en el que están viviendo, pero los chicos de 10 años para arriba sí están extrañando el recreo, la relación amical con los profesores, con los compañeros, de manera que hay un escenario que quisiera el comentario con toda la experiencia en el tema educativo que tiene Gloria. Muchísimas gracias por la invitación. Felicito la iniciativa de tener este tipo de programas donde podemos hablar en mucha confianza sobre temas que a veces en la coyuntura y con la velocidad política que vivimos no tenemos tanto tiempo de dedicarle, ¿no? La educación ha sufrido pues una tremenda sacudida, ¿no? Así como la salud de los peruanos se vio afectada, doblemente afectada, porque venía de condiciones muy precarias en la salud. Entonces nos golpea muchísimo más. Por eso es que en el Perú tenemos tantos fallecidos. Entonces, pero en educación ocurre lo mismo. En educación lo que ocurre es que a estas deficiencias ancestrales de décadas que no se atendía como se debe la educación, entonces se suma la interrupción de las clases y nuestros estudiantes, que son el centro de nuestra atención, se ven tremendamente afectados. Es cierto, la forma en que tú entras, Néstor, en el planteamiento me parece bien interesante, porque ves cómo afecta a los alumnos esta suspensión de clases este año. Y no es solamente el impacto que tienen los aprendizajes, que es tremendo, sino también en la cuestión afectiva, emocional, de conductas, de relaciones humanas, que es también aprendizaje, porque es aprendizaje a tratarnos entre nosotros. Que si los pequeños o los adolescentes o los más grandes se han afectado todos. Los niños pequeños, los de inicial, quizás son los más afectados, porque era mucho más difícil manejarlo de manera remota. Lo que sí hemos ganado, porque a todos hay que fijarnos mucho en lo que hemos ganado, me encantará poder hablar sobre eso a través del programa, pero nos hemos ganado una relación extraordinaria de los maestros con las familias. Y eso que hemos ganado
¿no? Recuperado esa relación entre padres y madres, padres, abuelitas, cuidadores en las familias, no debemos perderlo, hay que conservarlo. Por los pequeños, por los de primaria, por todos, la escuela y la comunidad, la escuela y la familia, siempre tienen que trabajar juntos. La lectura, Gloria, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este gobierno que se inicia? Y que tenemos un ministro, un comentario también, Gloria, sobre el ministro. Creo que tenemos un ministro que tiene mucha capacidad y viene con la visión de provincias, la visión no limeña, que creo que resulta sumamente importante en este escenario de pandemia. Mira, tenemos un ministro provinciano, guaracino, que ha destacado por su capacidad de proponer cosas nuevas, un innovador. Es muy interesante como personaje, el ministro. Pero también en esta coyuntura política, un presidente que es maestro rural, de primaria, su esposa maestra también, de su escuela, nunca ha enseñado en otro sitio que no sea su comunidad ahí en Puno. Entonces, es una situación muy, muy especial la que estamos viviendo en nuestro país, con todos los problemas que trae, que no los queremos obviar, no nos vamos a tapar los ojos y decir esto no está. No, son muy realistas las tensiones que se viven, pero al mismo tiempo, nuevamente, y siempre pensando en positivo, ver la oportunidad que significa. Porque miren, magisterio, toda la vida hemos luchado para poder tener un reconocimiento, esa es la palabra, ¿no? Reconocimiento de la dignidad del maestro, respeto por el maestro, que se manifestaba no solo en dar todas las condiciones para que haga bien su trabajo, ¿no? Sino también su reconocimiento económico, todos los que hemos peleado por este reconocimiento de los maestros. Pero ahora, catapultado, tienes club, tienes presidente y tienes ministro que viene de estos orígenes muy cercanos a la población. ¿Qué cosa es lo que nos trae? Nos trae respuestas a un desafío que tenemos. Miren, tenemos que reiniciar las clases. Tenemos que reiniciar la presencia de los niños en las escuelas. Pero para eso tenemos que dar las condiciones. En las escuelas, primero, la bioseguridad que le llaman, pero también tenemos que ver que la gente esté a salvo. ¿Cómo puede ser eso? Vacunando a los maestros. Ya eso lo dice todo el mundo. Algunos vamos más allá. Y decimos, claro, también hay que vacunar a los estudiantes. Comencemos por los de secundaria, de 12 a 18. Pongámoslos como prioridad. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino decimos, vamos a vacunar a toda la comunidad, sobre todo comunidades rurales, que son los que menos recibieron, los alejados del mundo, esos que no tenían ni señal, corrían con su radio, no celular, con su radio para poder escuchar el aprendo en casa. A eso vamos primero y vamos a tener comunidades protegidas. Vamos conquistando el territorio. Eso es otro criterio y yo creo que deberíamos de empezar a hacer de eso noticia para que se muevan las voluntades de un retorno seguro, pero con una inmensa flexibilidad. En ese escenario, Gloria, habría que destacar la presencia en la presidencia de un profesor rural, un ministro con un vuelo internacional increíble por su experiencia en educación, también no urbana, pero también al profesor anónimo que nos está escuchando, que está en los confines de nuestra serranía, de nuestros Andes y también de la Amazonía, que para ellos en algunos casos tenemos conocimiento de muchas regiones que no ha habido suspensión de clases presenciales,
que se han mantenido dictando clases, y eso es un gran mérito porque el escenario urbano es totalmente diferente, y eso lo sabemos por su experiencia de educadora y nosotros como comunicadores, de que eso es posible en donde no hay mucha contaminación y no hay el tema de contagio que sí lo tiene en las áreas urbanas. ¿Qué mérito le da, qué peso a estos profesores de las zonas rurales, estos profesores multigrado que tienen que ir en la selva una semana en comunicación fluvial y quedarse a vivir? Hay una serie de cosas, pero creo que hay que resaltar, y yo le pediría con la autoridad de ex ministra y de educadora permanente, que es lo que estamos haciendo ahora, escuchar una clase magistral de lo que tiene que hacerse en educación, del papel del maestro rural de nuestro país. Muy buena entrada al tema, porque es algo que no ha sido visibilizado suficientemente. Ha habido como chispazos cuando un profesor inventó un robot, entonces el tipi ya, entonces hacía noticia porque corría en redes, pero ha habido miles de colegas, maestras, maestros, que han inventado tal cantidad de cosas para poder seguir conectándose con sus alumnos, inclusive yendo presencialmente, no necesariamente para abrir el aula, pero sí para llevarles de materiales, para plantar su pizarrín en medio de nada, al aire libre y con cierta distancia, darle las clases a los alumnos. Por favor, eso ha sido recogido en parte, solo en parte, por algunas iniciativas como la del FONDEP, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana, que puso como innovación, para que se presentaran innovaciones que son cosas nuevas que se han hecho que no se hacían antes, ¿no? Para poder cumplir el destino de enseñarle a los alumnos. Entonces, eso tiene que tener el reconocimiento, tiene que legitimarse, tiene que incorporarse, porque la etapa que vamos a vivir va a necesitar mucho de lo que tienen esos maestros. Porque esos maestros tuvieron una cosa muy clara, que es el destino. Mi destino, mi finalidad, mi profesión, mi tarea es atender a mis alumnas, a mis alumnos. Y entonces, para cumplir este destino que tiene su misión, podríamos decirle, entonces esto no se acomoda a otra cosa, crea otra cosa. Eso tiene que ser reconocido, porque lo que viene es muy duro todavía. Estamos previendo una tercera ola. Yo quisiera hablar sobre, porque no se ha tomado en cuenta ni en la primera ni en la segunda ola suficientemente, no quiero ser radical, suficientemente, algunos sí, pero poquito, ¿no? El potencial que tendría que el magisterio, esa inmensa red nacional que es capaz de poner presidentes, ¿no? Como Pedro Castillo, esa red nacional que se comunica, pusiera toda a trabajar mano a mano, codo a codo con el sector salud, para la prevención, para dar el buen mensaje correcto sobre las vacunas, la necesidad de que se ponga la segunda dosis. Hay 40% de todos los adultos mayores que no han regresado por su vacuna. Va a ser terrible. Entonces, imagínense en campaña, toda esta inmensa red al servicio de la salud, y la salud dándole a los profesores lo que los profesores necesitan para reiniciar. Pónganme primero en las vacunas, vacunen a mis estudiantes, vacunen a mis padres de familia. Veamos cómo intersectorialmente podemos trabajar. Y ya no quiero hablar de la alimentación, que eso es una de las cosas que además ha sufrido, junto con lo de la violencia de los niños, de las niñas especialmente, que es otro gran tema.
Correcto. Y en el papel de las instituciones que tienen que ver con el tema educativo, el Foro Educativo tiene un peso y una participación. ¿Cómo está trabajando? ¿Tiene comunicación? Usted ha sido la fundadora de Foro Educativo, seguramente tiene la relación permanente con el foro. ¿Qué están trabajando en estos tiempos que puede ser destacado y compartido con todos nuestros televidentes, Gloria? Con todo gusto, muy orgullosa de ser fundadora de Foro, que Foro persista. Esta noche tenemos reunión donde vamos a hacer justamente análisis de la situación del sector, y nosotros estamos permanentemente como foro alcanzando a las autoridades propuestas para el sector, debatidas, o sea, con la capacidad profesional que hay reunida en foro. Hay gente que se ha seguido incorporando, ya no es el foro inicial, somos muchísimos más, es gente que viene de diferentes posiciones políticas, pero nos une voluntad de, servir como educadores. Y para servir tú tienes que tener incidencia política. Entonces, sí nos relacionamos y opinamos y proponemos sobre política educativa, ¿no? Y para cuando se va la legislación, impulsando que salgan las normas apropiadas, todo eso bien. Pero también, y en Foro Educativo, y me precio de estar siempre en esa línea de trabajo, muy vinculado a las organizaciones de maestros en las regiones, en cada uno de los departamentos, donde se ha desarrollado unas redes de docentes, justamente muchas recién naciendo o nacientes, como Ser Maestro, la comunidad Ser Maestro, que nace en medio de la pandemia, y donde se organizan las comunidades educativas, porque a veces no son solamente maestros, sino ya otros actores dentro de la sociedad, y que vienen las propuestas entonces de abajo hacia arriba, porque la problemática de nuestro país es muy diversa, entre lo que tiene que ver, pues, las cosas que escuchamos de Puno y sus problemas de conectividad, que tiene que comprar el chip boliviano para poder escuchar la clase, o cosas así de la ruralidad andina, alto andina, y las comunidades nativas, donde tienes una realidad completamente otra. Entonces, esa diversidad, nosotros tenemos una movilización por el fortalecimiento de la educación pública que venimos llevando desde antes de la pandemia, que conste, y que en este periodo de pandemia hemos continuado a través de estos medios, ¿no?, de comunicación a distancia, pero que nos ha permitido reunirnos y juntarnos entre gente que vive en diferentes sitios para encontrar soluciones, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en Foro. Correcto. Dos comentarios le pido, exministra, con respecto al papel de estos tiempos de los padres de familia. Y también ha hecho una referencia a las zonas de frontera, y en el Alto Perú, en Tacna, estamos preparando un especial donde los profesores están comprando efectivamente el chip boliviano para poder utilizarlo, porque la conectividad con el Perú es un problema que todavía tiene que solucionarse, y ese es un reto del ministro de Educación, del ministro de Transportes. En realidad es transversal a varios sectores. Ese reconocimiento también, no solamente al padre de familia, Gloria, sino a los profesores de las zonas de frontera, que es admirable su trabajo. Y estamos preparando un especial no solamente sobre el tema de educación, sino en Alto Perú, en Tacna, el trabajo de los pequeños productores de lana, de los productores que están trabajando con el avestruz
nativa, el suri. Es extraordinario el trabajo, y la peruanidad. Abandonados todavía. Esperemos que en muy poco tiempo se solucionen estos problemas, pero quisiera un comentario también para los profesores de las zonas de frontera a las que llegamos también en BIS Televisión, estimada Gloria. Mire, reconocimiento inmenso, pues, porque siempre en las fronteras los desafíos a veces nos confrontan con lo que hay al otro lado, ¿no? En unidad tenemos mucho en común con el vecino, ¿no? La comunicación es permanente, pero al mismo tiempo tenemos que sacar, pues, lo propio, lo nuestro. Y yo creo que en todas las zonas yo he conocido mucho, por ejemplo, y con gran cariño también Tumbes, pues. Y ahí el trabajo de las escuelas de frontera las he recorrido una a una. Y en Tacna igual, pero Tacna parece es más grande de lo que a veces nos imaginamos para ver este tema de frontera, ¿no? Pero tú has mencionado frontera, pero has mencionado también familias y la relación que se ha establecido entre padres de familia y que nosotros hemos visto, tenemos que mantenerla, porque es una de nuestras conquistas. En este periodo de tanto sufrimiento, de tanta pérdida, de tanto duelo, algunas cosas nos hemos ganado. Y esta relación con los padres de familia tiene que mantenerse. Y tiene que sostenerse porque es lo que nos va a permitir enfrentar, como les decía hace un momento, la continuidad de lo que nos espera. Yo creo que sumado a eso lo de la tecnología que nos integra, así como nos integra al interior del país, nos integra con nuestros vecinos. Nos relacionamos mucho con nuestros hermanos de países vecinos para digamos, una integración y un trabajo y un compartir latinoamericano que es muy importante, ¿no? Y yo creo que lo que nosotros podemos ganar en esta época, que es una época de grandes rupturas, de cosas muy nuevas. Jamás hubiéramos pensado, por ejemplo, en qué es esto de que todos ingresan a la universidad. No sé cómo se podrá dar, no es fácil, no es complicado, pero nunca lo hubiéramos imaginado. Sin embargo, se hace en otros sitios, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Vamos a ponernos a intentar hacerlo de esta manera. Antes la tecnología, todos estos medios, las TICs, como le llaman, eran exóticas en las escuelas. Ahora no parecen tanto y están las tablets, pero hay que saberlas manejar y hay que sostenerlas. Pero como no son suficientes, tenemos que tener centros de cursos y ya nos están hablando de centros digitales muy novedoso que nos va a conectar no solamente con nuestros vecinos, nos va a conectar con el mundo. Entonces, aquí tenemos que ser encima de esta política tan densa que vivimos hoy día, tratar de ver los tesoritos, las oro que vamos encontrando, juntarlas, porque no hay nada más importante fuera de la vida, de la salud que le podamos dar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, que la educación, porque la educación es lo que les va a permitir pensar libre, propio, discernir, no dejarse engañar, no dejarse convencer con una noticias falsas que entorpecen, por ejemplo, las vacunaciones. Qué vergüenza que estén en eso, inclusive autoridades del Parlamento y eso. Qué vergüenza. En eso tenemos que enseñarles a pensar, porque es lo único que les va a permitir defenderse, ser ellos mismos, progresar, crecer, y al mismo tiempo que crecen ellos, hacer que crezcan ellos. Correcto. Y va a quedar
en agenda un tema de corrupción que también tiene experiencia Gloria Helfer, y ese tema lo vamos a manejar más adelante. Comentemos ahorita, nosotros el tema virtual, tenemos la posibilidad de ida y vuelta, y esto nos diferencia un poco con la televisión de señal abierta. Nosotros como señal virtual podemos recibir los comentarios, y hicieron un comentario a Nelly Klaus Alfaro, que dice: mayor inversión en la educación, de esa manera recuperar y reconocer los saberes de nuestros maestros y maestras, que son buenos profesionales, pero que no son reconocidos como tal. Comentario a esa verdad. Nelly Clo es, ha sido hasta hace poco presidenta de Foro Educativo, y actualmente es su vicepresidenta, en una muestra de generosidad, de una forma de siempre estar sirviendo, muy una persona muy cercana. Y yo creo que esto de recuperar los saberes de las maestras, los maestros, lo hemos desarrollado un poquito. Yo quisiera darle tiempo a lo de inversión en educación, porque es clave, sobre todo en este momento estamos a punto de aprobar un presupuesto. El fines de agosto se está entregando el nuevo presupuesto al Congreso. Imagínense, en medio de esta turbulencia política, la historia sigue, la vida sigue, la gestión sigue, y tiene que presentarse un presupuesto. Este presupuesto, por supuesto, que no ha sido elaborado en los 15 días que tiene de gestión el presidente Castillo. Es imposible. Eso ha sido ya elaborado por la anterior gestión, y acá se están haciendo ajustes para justamente impregnarlo de las prioridades que este gobierno, a cargo del presidente Pedro Castillo, tiene. Y él ha ofrecido darle una prioridad en educación, que puede hacer como un milagro porque tiene una varita mágica, o qué sé yo, y puede decir ya que haya dinero suficiente para que sea 10%, no es posible, y todos lo sabemos. Y quería pedir un imposible, pero sí podemos, y sí podemos establecer prioridades dentro de ese presupuesto para que el dinero vaya justamente los que menos tuvieron siempre. Por eso en Foro Educativo la apuesta por la escuela pública es una apuesta, porque tenemos que hacer crecer la educación pública, fortalecer la educación pública, equipar, hacer que funcione bien, y eso comprende los profesores, por supuesto, que comprende la atención de lo que son sus necesidades para hacer bien su trabajo. Entonces el presupuesto de este año va a ser clave, tenemos que verlo y tenemos que impulsarlo y poner las medidas. Usted dice que la próxima vez que nos veamos también podemos tratar el tema de corrupción. Yo creo que es fundamental la vigilancia. ¿Cómo hacemos para que los presupuestos lleguen y no se queden en las manos y en los bolsillos de otros que no sean sus destinatarios, es decir, nuestros estudiantes? Sí, y en el tema del presupuesto, creo que el anuncio que hizo el presidente, y ahí el comentario, Gloria, es suyo, el presidente ha declarado en emergencia la educación, que eso permite manejar presupuestos, y usted lo conoce porque ha sido titular de educación. De manera que optimistamente creemos que el próximo año el presupuesto hay que ajustarlo, hay que adecuarlo a los requerimientos del mensaje presidencial en el tema educativo. Habla de 100 días de trabajo en los colegios, en la que los servicios básicos, estamos hablando de los servicios higiénicos y el acceso al agua potable como necesidades urgentes, creo que sí se pueden hacer. ¿Qué tendría más que hacerse en lo que queda de este año en el sector educación, en todos los aspectos, Gloria? Con un enfoque en el cual ponemos a las personas al centro,
es decir, en este caso, antes, niñas, niños, adolescentes, tenemos que hacer el enfoque integral, no queda otra. Las instituciones vivas, ¿no?, que estén abiertas parcialmente o determinados días o qué sé yo, siempre tienen que ser centros de atención integral de nosotros. Entonces, todos los aprendizajes tienen que atenderse en estas condiciones. El problema de la alimentación. Durante todo este tiempo no solamente perdieron clases, perdieron comida, perdieron en las escuelas públicas, donde se atendía con el desayuno escolar. Ahora el presidente ha dicho solamente una comida, sino que tiene que haber almuercito también, que eso tiene que producirse localmente. Entonces se está vinculando con lo que es esta seguridad alimentaria de la que hablamos, con los productores locales, para que nosotros, comprando esos productos, que el Estado compre a los productores locales para que puedan abastecer los comedores para los estudiantes. Miren, si hemos perdido mucho, una de las cosas que tengo espanto cuando salgan las cifras es cómo habrá crecido la anemia y la desnutrición. Y la anemia y la desnutrición es clave para el desarrollo de las potencialidades del cerebro que estos estudiantes. Entonces no podemos prescindir del hierro y de todo lo que se necesita. Eso se tiene que trabajar. Y el otro tema es que este retorno tiene que ver con las cuestiones de seguridad de nuestros estudiantes. El tema de la violencia de las niñas, lo mencionaba hace un momento, especialmente las niñas. Esos son los temas que tenemos que, abriendo las escuelas, sí, con seguridad, con su cañito, con su agua, pero sobre todo con todos vacunados. Con eso, sí. Y nosotros tratando los aprendizajes de los niños, pero viendo integralmente todo lo que necesitan para seguir aprendiendo, ¿no? Correcto, y nosotros acá en producción me alcanzan la siguiente información, que es además autoría de Gloria Helfer Palacios, el programa de emergencia escolar La Escuela Defiende la Vida, que fue el tema de la alimentación de los estudiantes en su gestión como ministra, y en un mes, tengo la información, dice, se logró la distribución de 700,000 raciones de alimentos, y en diciembre, al final de la gestión, se estaban entregando 3.200.000 raciones de alimentos en todo el país. Excelente. Esas experiencias son las que tenemos que compartir, creo, y en esa línea también compartimos el optimismo que están en las palabras de Gloria, y que nosotros también en BIS compartimos el optimismo de tiempos mejores, tiempos de cambios para no solamente en el tema de educación, sino en todo lo que es la sociedad peruana, un equilibrio, una mejor distribución de servicios y de la riqueza en nuestro país. Hay comentarios. Mapi Cabello dice, necesario que todo el sector de educación tenga una mirada de avanzada. A ver, ¿algún otro comentario? Hubo otro comentario que vi antes de eso, que no lo pudimos... Ajá, de Mapi también, muy interesante y muy bien dicho. Eso lo dicen por usted, Gloria, siempre con las ideas claras. Comentarios, muchísimas gracias. Sí, mira, mencionaron ahí lo de la experiencia de Escuela Defiende la Vida. Mucha gente, seguramente quienes hicieron el comentario porque participaron. Ahí tiene usted una experiencia donde todo eso que estamos diciendo se llevó a la práctica y funcionó. Lo que pasa es que en nuestro país a veces esas cosas que sí resulta que sí funciona, se pierde por razones de las tensiones políticas y los cambios, ¿no? Por esa experiencia de Escuela Defiende la Vida es después del shock, y el shock fue una catástrofe para la economía de las familias. Entonces sí tenía que darse la prioridad de la alimentación escolar. Ahora el problema de la alimentación es el problema mental de nuestros estudiantes. Entonces nosotros, lo emocional, somos seres emocionales, tenemos afectos, y todos hemos sufrido muchísimo. Entonces yo creo que esa mirada de esta es nuestra responsabilidad, los estudiantes, todo lo que ellos necesitan, todo eso, ¿no es cierto? Y sabemos que no lo podemos hacer solos.
Y por tanto tenemos que convocar, tenemos que reunir, tenemos que democratizar nuestras relaciones para poder juntos, organizadamente, colaborativamente, con las autoridades y las organizaciones sociales en una gobernanza colaborativa, resolver los problemas de nuestro país, que no son pocos y merecen que nos pongamos pilas, la fuerza, la energía suficiente para resolverlos, ¿no? Palabras Gracias por la claves, ¿no? invitación. Palabra clave, la gobernanza, ¿no? Palabras finales también, Gloria, a esta excelente entrevista, por una excelente invitada. Nos felicitamos al equipo de producción por el contacto. Vamos a continuar conversando, seguramente Claro que sí. antes de la aprobación del presupuesto. Está quedando en agenda, esperemos que sus tiempos lo permitan, Gloria, el tema de la corrupción y cómo trabajar en ese sentido. Y yo le pediría palabras finales con el agradecimiento anticipado para el presidente profesor, para el ministro investigador, para los profesores y para los padres de familia. Para mis colegas, para las familias que son siempre nuestros aliados en este propósito de sacar adelante a nuestras chicas, nuestros chicos, como decimos. Con muchísimo reconocimiento nuestro ministro de Educación, y con mucho reconocimiento y mucho respeto y mucha consideración para el presidente de la República, colega nuestro. No va a ser fácil, no es fácil, y todos lo sabemos, porque lo que enfrentamos es tremendo y está encima de sus hombros, pero con el aliento nuestro, con colaboración de todos, y que sea iluminado. Yo soy una mujer de fe, yo espero que tenga ese entendimiento, ¿no? Que se haga luz para ver cuáles son sus mejores aliados, las mejores respuestas. Yo deseo lo mejor y creo que debemos de vivir esto con gran preocupación, pero al mismo tiempo como una enorme oportunidad que se nos presenta a nuestro país de resolver los problemas tan antiguos, tan viejos como la pobreza, la corrupción, el desconocimiento del otro, el racismo y muchas otras taras más. Gracias a todos y hasta pronto entonces. Muchas gracias la doctora Gloria Helfer Palacios, educadora por encima de todo, ex ministra de Educación con una gran experiencia. Creo que el optimismo es lo más importante en estos tiempos de cambios difíciles, pero hay que enfrentar el futuro con optimismo, porque creo que una sociedad más justa es una de las aspiraciones, y el más importante reconocimiento tiene que darse en una sociedad a los profesores. Si no tenemos reconocimiento a los profesores, tenemos que replantear los principios de decisión en todos los niveles, incluido en el hogar. Muchas gracias.